Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, y aquellos que oyen hoy otro programa estudiando el Antiguo Testamento y siguiendo en este día con 1 Samuel capítulo 17, donde tenemos esta batalla allí en Elá con Goliat y con David. Un tipo del creyente y un tipo del enemigo de Satanás, del pecado, del mundo. Y también David, un tipo de Jesucristo, nuestro David celestial. Gloria sea el nombre del Señor. En este día, la verdad, el capítulo anterior, 16, fue espectacular. Fue algo realmente, yo iba hablando y sentía poderosamente la presencia del Señor en todo el capítulo anterior, en todo el programa anterior. Y le ruego al Señor que su presencia esté fuertemente al desarrollar este capítulo 17 y que pueda penetrar su vida, su corazón, que pueda ser de gran bendición para todos aquellos que oigan. En este capítulo 17, el año 1063 antes de Cristo, y comenzamos a leer la palabra del Señor. Dice así, también vamos a compartir el comentario de Mackintosh. Comienza diciendo: y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. Se nos dice que la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, durante todo el reinado de Saúl. Los filisteos eran un enemigo interior que es peor que un enemigo externo, porque Saúl nunca pudo derrotar a su enemigo interno, al menos en forma concluyente. Por último, el enemigo interior le derrotaría. Y en el sentido espiritual es lo mismo en la actualidad. Tenemos que derrotar a todos los enemigos internos, y solo se puede hacer esto cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz. La cruz no debe ser eliminada ni puesta a un lado. Si esto se hace, el Espíritu Santo no nos ayudará, dejando a esa persona con ningún rumbo más que la derrota. Versículos 2, 3 y 4 dicen: y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. Y se pusieron en orden de combate contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte al otro lado, e Israel estaba sobre el otro monte del otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campamento de los filisteos que se puso entre los dos campamentos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Esto significa que Goliat medía más de 2,75 metros, o diríamos 9 pies de estatura. En el sentido espiritual, esto es exactamente a lo que todo creyente se enfrenta. Y de seguro para nosotros no es posible derrotar una oposición tal en nuestro poder y nuestro esfuerzo. Hay solamente un camino por el cual se puede lograr, y es por medio de mirar la cruz de Cristo, porque solo es la cruz de Cristo lo que ha derrotado ya a todos los poderes de las tinieblas. Cuando el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dijo a los creyentes cómo vivir para Dios, ante todo, Él nos llevó a la cruz. Y esto se encuentra en Romanos 6, 3 al 5. Si el creyente no entiende la cruz en cuanto a la santificación, entonces es imposible que tal creyente derrote a los Goliats que vienen contra él. Esto lo aprendemos en Romanos capítulo 7, Gálatas capítulo 5. Y de esta manera en Romanos capítulo 6, 3 al 5, simplemente diciéndonos qué es lo que sucede
en la mente de Dios cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. En la mente de Dios nosotros hemos sido crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Y de esta manera debemos mantener nuestra vida y nuestra confianza a través del poder de la cruz de Cristo y no a través de nuestro propio poder, de nuestros recursos y maneras. Versículo 5 sigue diciendo, y traía un casco de bronce en su cabeza, una descripción de Goliat, un casco en su cabeza, casco de bronce, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de bronce, unos 57 kilos o 125 libras. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, unos 7 kilos o 15 libras. E iba su escudero delante de él, dice. El número 6 estaba impreso sobre Goliat. Él tenía 6 codos de altura, tenía 6 piezas de armadura, contando sus armas, y el número 6 fue impreso sobre la imagen de oro de Nabucodonosor. Identificará al anticristo futuro y el número, por supuesto, que caracteriza al anticristo, el número de hombre, 666, como dice Apocalipsis 13:18. Dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí Goliat pone delante del pueblo este desafío, y Goliat era uno de los últimos gigantes que fueron producto resultante de la unión entre ángeles caídos y mujeres, según Génesis 6:4. Y este esfuerzo de Satanás tenía la intención de corromper la línea de sangre que detendría al Mesías venidero que ocasionó el diluvio de Noé. Y con esta última rebelión tratando de tomar posesión de la tierra prometida, que negaría al pueblo de Dios un lugar y de allí también detener al Mesías venidero. O sea, Goliat era uno de los gigantes, de los pocos gigantes que quedaban sobre la tierra, de los de la familia de Anac, y estos gigantes habían sido el producto de una relación entre ángeles caídos y las mujeres de la tierra, como nos dice en Génesis 6:4. El Señor tuvo que arrasar con todo eso, el diluvio universal, pero después del diluvio hubieron ángeles que cometieron este mismo pecado, por supuesto, por esto aparecen gigantes nuevamente en la tierra. Saúl nunca pudo derrotar a los filisteos completamente, erradicarlos, solamente David. ¿Por qué? Porque él es un tipo de Cristo. Versículo 9 sigue diciendo, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Tristemente, la mayoría de los cristianos hoy sirven a los filisteos, es decir, las ataduras, porque no entienden la cruz y viven una vida muy triste, miserable espiritualmente, sirviendo a los filisteos, al pecado. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. La única pelea a la cual como creyentes somos llamados a emprender es la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Es una batalla que tenemos que pelear y peleamos esta batalla todos los días realmente. Y esta batalla es en cuanto a nuestra fe, ¿no? No es una batalla contra los espíritus de demonios, una batalla contra el mundo o contra el pecado, porque esta batalla ya ha sido ganada por Cristo. Es una batalla de fe, pero nos dice la palabra que es una buena batalla y es de la fe en relación a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nosotros mantener la fe allí exclusivamente. Versículo 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Si ellos iban a intentar pelear con él por los medios naturales, bueno, tenían todo derecho de estar temerosos. Una vez más, en la lectura de estas palabras, el creyente debe entender que en el reino espiritual usted está enfrentándose con Goliat. No hay manera alguna
en que usted mismo pueda derrotar estos poderes terribles de las tinieblas, a menos que lo haga según el orden prescrito de Dios y la manera de Dios para la victoria, no es por obras, sino que es solamente por la fe en Jesucristo. Versículos 12 al 15 dicen: Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y era este hombre en el tiempo de Saúl, viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y con esto, fíjense que nos dice, esto parece ser después de la oportunidad en que David tocó el arpa para Saúl, que probablemente sucedió hacia 2 años antes. Para un adolescente, en 2 años ocurren muchos cambios, que como veremos es probablemente la razón por la cual Saúl no reconoció a David. Versículo 16 dice: Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde y se presentó por 40 días. El número de tiempo de prueba en la Biblia siempre se ve que es el número 40 y por medio de David, quien en este caso era tipo de Cristo, Israel será aprobado en esa prueba. 17 y 18. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Significa que ellos darían alguna prenda a David para llevarlo al padre, dando a entender que ellos estaban bien, que estaban sanos. Y así de esta manera, el Señor Jesucristo, Él vino aquí a esta tierra para traernos este alimento. Vemos aquí que David, él decide, bueno, yo voy a ir, Padre, yo me voy a alistar y yo soy un voluntario para ir a ver cómo están mis hermanos. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él dejó toda su majestad, toda su adoración, todo su trono, vino aquí a la tierra para ver cómo estaban sus hermanos y vino a traer el pan de vida. 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando con los filisteos. Bueno, en realidad hasta ese momento no habían tenido combate fuerte, pero esa era la intención. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento del ejército, el cual había salido en orden de batalla y daba el grito de combate. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en orden de batalla, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y estando él, es decir, David, hablando con ellos, con sus hermanos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Es decir, otra vez, en este momento estando allí David presente en el lugar de batalla, Goliat vuelve a repetir estas palabras desafiantes, el desafío, el reto, que manden a un hombre para que pelee conmigo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor, y con razón, por supuesto. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y toda la casa de su padre estará exenta de pagar impuestos en Israel. Probablemente significó que la familia sería libre de tributo y quizás aún de servir en el ejército. 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es
este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, porque David había llegado, él estaba haciendo preguntas, averiguando cuál es el desafío, qué es lo que dice David, qué es lo que estaba diciendo Saúl en cuanto a lo que él le daría a aquel que venciera a este filisteo. Entonces Eliab, el hermano mayor de David, cuando lo ve a David, se enoja y le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿No? De una manera sarcástica, ¿no? Como diciendo, ¿qué tienes tú que ver con esto aquí? ¿Para qué has venido? ¿Por qué no te quedas mejor cuidando aquellas ovejas? Yo conozco tu soberbia, le dice, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Se lo había dicho con desprecio. 29. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son solo palabras. O sea, David está diciendo, yo solo hablaba de este desafío, yo no estaba haciendo nada malo, ¿es cierto? Él estaba hablando acerca de la situación en ese momento. Y el versículo 30, David, apartándose de su hermano Eliab hacia otros, habló lo mismo y le respondieron los del pueblo como primero. Le dijeron que Saúl enriquecería a cualquiera que matara al gigante. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales cuando fueron repetidas delante de Saúl, él lo hizo venir. Obviamente, David había declarado que él pelearía con el gigante, lo que parece que enfureció a su hermano. Esto es lo que lo había enojado, porque David estaba diciéndole a todos, yo voy a pelear con el gigante. Ahora, la actitud de David en cuanto a pelear con el gigante no fue una actitud de orgullo, no fue una suposición de su parte, sino que realmente el Señor le había hablado a su corazón de que él tenía que hacer esto, ¿sí? David estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. El Señor lo había enviado a David a este lugar, lo había mandado allí, así como Dios el Padre envió a su único hijo aquí a la tierra para morir por el pecado del mundo. Aquí vemos un tipo de esto, en el que el padre, Isaí, el padre de David, envía a su hijo, a David, lo envía a este lugar de batalla, este lugar de conquista, a este lugar terrible en el cual David recibiría esta gran victoria de parte de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y todo esto en sí, si ustedes pueden apreciarlo, es un tipo de la cruz de Cristo. Esto es una ilustración de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando Él obtuvo esta gran victoria para todos nosotros, derrotando los poderes de las tinieblas, como nos dicen Colosenses capítulo 2, 14, 15, todo principado, todas potestades fueron expuestas. Amén. Y esto es lo que vemos aquí en esta gran batalla en la que David mata a Goliat. Lo cual vamos a ver en un comentario muy lindo de Mackintosh. Vamos a empezar a leer un poquito este comentario en el Valle de Ela. Dice así: tan pronto como el aceite de la unción de parte de Jehová fue derramado sobre David, este es llamado a dejar su lugar de retiro y a presentarse ante Saúl. El rey, desechado por Dios y atormentado por un espíritu malo, este pobre hombre necesitaba los dulces sonidos del arpa de David para neutralizar la influencia de este espíritu que día tras día lo atormentaba. Miserable hombre, triste resultado al que condujo una vida llena de la búsqueda de sí mismo. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Porque este Saúl es un perfecto tipo, una perfecta ilustración de aquel hombre religioso que su vida está llena de esto, como dice, una vida llena de la búsqueda de sí mismo, del interés propio. David no vacila en tomar la posición de siervo en la casa misma de aquel que pronto se mostrará como su más encarnizado enemigo. Poco le importaba dónde servía o lo que tenía que hacer, si era proteger las ovejas de su padre de los leones y los osos o expulsar al espíritu malo de Saúl.
De hecho, desde el momento que su historia se inicia, David es visto como siervo, dispuesto a cumplir todo tipo de trabajo, y en el valle de Ela se manifiesta de manera muy sorprendente su carácter de siervo. Saúl parece no haber podido ni imaginar quién era aquel que estaba ante él, cuyos armoniosos acordes refrescaban su turbado espíritu. Ignoraba que tenía ante sí al futuro rey de Israel. Dice el versículo 21, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. El egoísta Saúl estaba contento de usar los servicios de David en sus necesidades, aunque dispuesto a derramar su sangre en cuanto comprendiera quién y qué era. Pero fijemos la mirada en las escenas tan interesantes que se desarrollan en el valle de Ela. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, dice en el versículo 1 del capítulo 17. Llegamos a algo muy apropiado para hacer resaltar el verdadero carácter y el valor respectivo de Saúl y de David, del hombre de la forma y del hombre del poder. Es la prueba que pone en evidencia lo que hay de real en los dos recursos de un hombre. Saúl ya había sido probado, pues todo el pueblo iba tras él temblando y difícilmente estaba en condiciones de mostrarse. En esta nueva ocasión, como el jefe adecuado para animar y sostener los corazones. Un hombre abandonado por Dios y afligido por un espíritu malo no era el más apropiado para estar a la cabeza de un ejército delante del enemigo, ni para combatir cuerpo a cuerpo con el poderoso gigante de Gat. Por supuesto que no. No hay ninguna fuerza humana que pueda combatir los poderes de las tinieblas, solamente nuestro Jesús celestial. Vamos a una pausa y volvemos con este comentario y también con 1 Samuel capítulo 17. Seguiremos leyendo los versículos que quedan. Ahora, a través de la aplicación YouTube, puedes acceder al archivo de los programas de Libre al Fin. Estudios del libro de Hebreos, de Gálatas, Romanos, los puedes encontrar ya disponibles a través de la internet, visitando YouTube y solamente escribiendo Radio C4 Libre al Fin. Radio C4 Libre al Fin, y puedes escuchar a Karina Guidi. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Pon tu dedo sobre cualquier página próspera de la historia de la iglesia y yo voy a encontrar una notita marginal que dice así: en esta época, los hombres podrían ver fácilmente dónde comenzaba la iglesia y dónde terminaba el mundo. Nunca hubo buenos tiempos cuando la iglesia y el mundo se unieron en matrimonio. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. En Radio C4 queremos invitarte a que los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por las necesidades de todos nuestros oyentes. Participa de este tiempo devocional enviándonos tus pedidos de oración a comentarios@radioc4.com o llama al 239-900-4990. Creemos en el poder de Dios y en la victoria que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Así que ya sabes, los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por todas nuestras necesidades. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Amen. Hallelujah to the Lamb.
before the throne of God above. I have a strong and perfect plea, my great high priest, whose name is love, whoever lives and bleeds for me. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me then depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him who pardoned me, to look on him who pardoned me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with the Lord I cannot die. My soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with the Lord I cannot die. My soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. Christ, my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Sing that ad-lib verse one more time, please. Praise God. Behold him there, the risen Lamb, my
perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with the Lord I cannot die. My soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with the Lord I cannot die. My soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. Hallelujah. With Christ my Savior and my Praise God. Praise the Lord. Praise God. Estamos de vuelta y seguimos con el comentarista McIntosh sobre este poderoso capítulo 17. Dice así: el conflicto en el Valle de Ela está caracterizado de una manera muy especial por la propuesta que hace Goliat de dirimir la cuestión de un combate singular. Era el verdadero medio de conocer el valor de un individuo. No se trataba, como en los casos ordinarios, de combatir ejército contra ejército, sino de saber qué hombre de todo el ejército de Israel querría aventurarse contra el terrible enemigo incircunciso. De hecho, era evidente que Dios quería hacer sentir una vez más a Israel que como pueblo estaba absolutamente sin fuerza y que, al igual que en los días pasados, su único recurso para ser librado era el brazo de Jehová, dispuesto todavía a mostrarse y actuar como varón de guerra siempre que la fe se dirigiera a él como tal. Durante 40 días el filisteo se acercó y se presentó a los ojos del desdichado Saúl y de su ejército sobrecogido de terror. Y obsérvese qué amargo insulto les lanza a los israelitas. Les dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? En el versículo 8. Lamentablemente, esto era demasiado cierto. Habían descendido de su alta posición como siervos de Jehová para convertirse en meros siervos de Saúl. Y así se encuentran lamentablemente muchos creyentes hoy. Samuel les había advertido acerca de eso. Les había dicho que el rey y amo a quien escogían haría de ellos sus guardias, amasadores, cocineros y perfumistas, sus siervos. Y esto en lugar del servicio de Jehová, el Dios de Israel, al cual habrían podido considerar como su único amo y rey. Pero nada instruye mejor al hombre que las dolorosas lecciones de la experiencia, y los sangrientos ultrajes de Goliat debían sin duda enseñar de nuevo a Israel cuál era su verdadera condición bajo el aplastante yugo de los filisteos. Es decir, ellos tenían que sufrir en la carne lo que había sido haberse desviado de la fe y escoger aquello que Dios no había escogido. Por eso dice: escoged de entre vosotros, dice Goliat, un hombre que venga contra mí, dice el gigante. Qué poco sabía acerca de quién iba a ser su antagonista. En la fuerza brutal y totalmente carnal de la que se vanagloriaba, se imaginaba que ningún israelita se atrevería
a medirse con él. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿dónde aparece Jonatán en esta escena? El que vimos actuar con una fe tan simple y con tanta energía en el capítulo 14, ¿por qué no está dispuesto ahora para salir a luchar contra el gigante? Si observamos de cerca sus acciones en el capítulo que acabamos de citar, podemos ver, me parece, que su fe no tenía ese carácter completamente simple e independientemente de las circunstancias que hace pasar a uno a través de todo tipo de dificultades. El defecto en su fe se muestra en estas palabras. Si nos dijeren así, en el capítulo 14, versículo 9, la fe jamás dice sí. Ella tiene que ver solo con Dios. Cuando Jonatán dijo, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, en capítulo 14, versículo 6, allí enunció un bello principio que debía haber seguido hasta el final, sin mezclarlo con un sí. Si la fe de Jonatán hubiera reposado más simplemente en el poder de Dios, no habría buscado una señal. Es verdad que en su bondad Jehová le da una, tal como en otro tiempo lo había hecho con Gedeón, porque Dios siempre suple las necesidades de sus siervos. Pero Jonatán no aparece en el valle de Ela. Parece haber cumplido su obra y actuado según su medida. En la escena que tenemos ahora ante nosotros, hacía falta algo más profundo que todo lo que Jonatán había conocido. Jehová preparaba en secreto un instrumento para esta obra nueva y más difícil. ¿No es así como actúa siempre nuestro Dios? Forma en el secreto a aquellos a quienes va a utilizar en público. ¡Oh, qué real es esto! En la íntima solemnidad de su santuario, se da a conocer a sus siervos y hace pasar ante ellos su grandeza, a fin de hacerlos capaces de contemplar con una mirada fija y segura las dificultades del camino. Así ocurrió con David. Había estado a solas con Dios mientras pastoreaba el rebaño en el desierto. Su alma estaba llena del pensamiento del poder de Dios y ahora hace su aparición en el valle de Ela, con toda la sencillez y la dignidad del propio renunciamiento que caracteriza a un hombre de fe. Los 40 días durante los cuales Goliat había desafiado a Israel habían demostrado la incapacidad total del hombre. En 40 días no habían logrado nada. Saúl no había podido hacer nada contra el gigante. Los 3 hijos mayores de Isaí no habían salido a su encuentro para combatir con él. Más aún Jonatán mismo se hallaba sin fuerzas. Todo estaba perdido. El pueblo estaba muerto de miedo. Cuando el joven David entra en escena, revestido de la fuerza con que iba a poner en el polvo la gloria y el orgullo del feroz filisteo. Las palabras del filisteo llegan a oídos de David, y éste enseguida reconoce en ellas un blasfemo desafío al Dios viviente. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. En el versículo 26. La fe de David ve en el ejército tembloroso que está delante de él a los escuadrones del Dios viviente y enseguida reduce el hecho a una cuestión entre Jehová y los filisteos. Tenemos aquí una gran enseñanza. Ningún cambio de circunstancias puede privar a los ojos de la fe, de la dignidad, de que está revestido el pueblo de Dios. Este pueblo puede ser rebajado al juicio del hombre, como era el caso de Israel en esta ocasión, pero la fe jamás puede perder de vista lo que Dios le comunicó. Y esta es la razón por la cual David, al ver a sus pobres hermanos desfalleciendo a los ojos de su temible enemigo, los reconoce, sin embargo, como aquellos con los que el Dios viviente estaba identificado y por consiguiente como aquellos que no debían ser desafiados por un filisteo incircunciso. Cuando la fe está en el ejercicio, pone al alma en relación directa con la gracia y la fidelidad de Dios y con sus propósitos para con su pueblo. Es verdad que Israel, por su infidelidad, había atraído sobre sí toda esta dolorosa humillación. No era según el Señor que se desalentara frente a un enemigo. Era el resultado de sus propios actos y es también lo que la fe comprende y reconoce siempre. Pero
para la fe permanece aún la pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso? No es el ejército de Saúl el que ocupa las miradas del hombre de fe. No, son los escuadrones del Dios viviente, un ejército bajo el mando del mismo jefe que había conducido sus ejércitos a través del Mar Rojo, a través de aquel desierto grande y espantoso, y que finalmente los había hecho pasar el Jordán para entrar en Canaán. Eso era lo que veía la fe, lo único que podía satisfacerla. Pero qué pocos son comprendidos y apreciados los juicios y las acciones de la fe, cuando el estado espiritual de las almas es bajo entre el pueblo de Dios. Lo vemos en cada página de la historia de Israel y podemos decirlo, en cada página de la historia de la iglesia también. La senda de una fe simple e infantil está totalmente fuera del alcance de la vista humana, y si los siervos del Señor llegan a caer en un estado carnal, si quitan su fe de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, y si el nivel de sus pensamientos desciende, no pueden comprender más el principio de poder que se encuentra en el alma de aquel que realmente actúa por la fe. Y éste seguirá siendo incomprendido de diversas maneras. Le serán atribuidos malos motivos, será acusado de ponerse adelante o de actuar según su propia voluntad, de manera independiente. Es lo que debe esperar aquel que se pone en la brecha, en un tiempo de decadencia espiritual general. En medio de la falta de fe de la mayoría, el hombre de fe queda solo y lo único que recibe es crítica, como Eliab, el hermano mayor de David. ¿Qué haces aquí? ¿Ah? Y cuando es conducido a actuar de parte de Dios, puede estar seguro de que sus actos serán mal interpretados. Esto fue precisamente lo que ocurrió con David. No solamente fue dejado solo en el momento de la dificultad, sino que tuvo que sufrir los reproches y los sarcasmos de la carne que salen de la boca de Eliab, su hermano mayor. ¿Se dan cuenta de esto? Encima de que nadie se atreve a tomar carta en el asunto, a ponerse en la brecha, a defender el mensaje verdadero, en la cruz del Señor Jesucristo, todavía encima de eso hay reproches y críticas y sarcasmos. Como dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En el versículo 28. Tal fue el juicio de Eliab que Eliab pronunció sobre David y sus actos. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David fue impulsado por una energía totalmente desconocida para Eliab y no se preocupaba por defender su conducta delante de su altivo hermano. ¿Por qué Eliab no había actuado en defensa de sus hermanos, el pueblo de Israel, después de todo el mayor de ellos? ¿Por qué Abinadab y Sama no lo habían hecho tampoco? Porque le faltaba fe. Esta era la sencilla razón. Pero cuando ven a uno que sí tiene la fe, entonces, ¿qué sucede? Tratan de alguna manera de desanimarle. No solo estos 3 hombres estaban sin fuerza, sino que toda la congregación estaba sobrecogida de terror en presencia del enemigo. Y ahora que aparece en la escena aquel por el cual Dios iba a actuar de manera maravillosa, nadie lo comprende. Esto la verdad que es algo en lo cual uno puede identificarse. En el versículo 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Gloria sea al nombre del Señor. Oh, esta es la fe, hermanos. Esto realmente es vivir para el Señor Jesucristo. Esto es realmente entender cómo uno vive para Dios. Es por la fe, es por la fe. Tal es la fe. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 32 que acabamos de leer, como dice, ¿no? Sin duda, a estas alturas el Señor ya había dicho a David qué es lo que él debía hacer. Por consiguiente, sus declaraciones ahora son hechas a base del principio de la fe. 33. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho
y él un hombre de guerra desde su juventud. Bueno, en realidad lo que Saúl le dijo a David no era nada, no era ninguna mentira, era real. O sea, en lo natural era correcto. En lo natural era imposible que un muchacho como David pudiera vencer al gigante Goliat. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Todo esto había sido debido al Espíritu del Señor que estaba sobre David desde el momento que él fue ungido, como vimos en el capítulo 16, versículo 13. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, jactarse en lo natural hubiera sido en realidad algo insensato de parte de David. Sin embargo, como se dijo antes, sin duda el Señor le había dicho a David lo que él debía hacer. 37. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl visitó a David de sus ropas, mejor dicho, vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echó de sí David aquellas cosas. Este versículo 39 tiene mucho significado, porque por un momento parece que la carne, como dice aquí David, él se pone estas vestiduras, esta armadura que le da Saúl, porque Saúl le dice: tú no vas a poder, tú no puedes batallar contra este hombre, porque tú solamente eres un muchacho. Entonces Saúl le presta, dice: yo te daré mis armaduras, te daré mis vestidos para que te los pongas y entonces de esa manera puedas luchar. Y de esta forma es cuando nosotros adoptamos cualquier otra manera, método, y nos revestimos de cualquier otro recurso fuera de sola fe en la cruz del Señor Jesucristo. Por eso la carne siempre intenta estorbar la fe vistiéndola de incredulidad. La armadura de Saúl no derrotaría a ningún filisteo, no destruiría a ningún Goliat, y aún la iglesia sigue intentando vestirse de ella. Quítesela y vístase de toda la armadura de Dios. O será la armadura de Saúl o será la armadura de Dios. Y sabemos que la armadura de Saúl no podrá librarnos del filisteo. David se detendría un momento por la incredulidad, pero muy pronto reintegraría su perspectiva espiritual, permitiendo que la fe procediera. La armadura de Saúl es la ruina de la iglesia. Gloria a Dios. 40. Tomó su cayado en su mano. Este cayado es un tipo de la palabra de Dios. De hecho, la historia de estas familias fue esculpida sobre los cayados y en el caso de David hubiera incluido los procedimientos del Señor con él. Y se escogió 5 piedras lisas. El número 5 es el número de la gracia y con un flujo ininterrumpido de la gracia, que es la bondad de Dios dada a nosotros gratuitamente, y cualquier cosa se puede realizar con esta gracia poderosa de Dios. Él toma estas 5 piedras lisas del arroyo, el arroyo es un tipo del Espíritu Santo, y las puso en el saco pastoral. Y este saco o esta bolsa representa los dones del Espíritu. En la alforja que traía y con su honda en su mano se acercó al filisteo. Cuando él se acerca al filisteo está hablando acerca de una fe, no una fe que huye, sino una fe que actúa, una fe que enfrenta el problema y la dificultad, creyéndole a Dios. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, es decir, delante de Goliat. Y como el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. El gigante hizo burla de David y muy probable el ejército filisteo también estaría riéndose.
Vamos a dejar hasta el versículo 42. En el próximo programa vamos a terminar el resto del capítulo y voy a terminar leyendo algunas notas más del comentarista McIntosh. Este es el tipo de fe de la cual estamos hablando. Ninguna dificultad la intimida, nada la puede detener. ¿Qué era el filisteo para David? Nada. Su prodigiosa estatura, su formidable armadura, no eran sino meras circunstancias, y la fe jamás mira las circunstancias, mira directamente a Dios. Si el alma de David no hubiera estado llena de energía por la fe, jamás habría podido decir las palabras, tu siervo irá. Porque oigamos las palabras de aquel que tendría que haber sido el primero en enfrentar al terrible enemigo de Israel. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Qué lenguaje para un rey de Israel? ¿Qué contraste entre el hombre simplemente revestido de un cargo y el hombre que actúa en el poder de la fe? Una cosa es una investidura por un oficio o un título que se le pueda dar a alguien, como hoy en día en las iglesias se le da título, que es profeta, que es apóstol, que es esto, que es lo otro, que es el presbítero, el superintendente, etcétera, revestido de un cargo o revestido del poder y de la unción del Espíritu Santo energizada por la fe en Cristo. Seguramente Saúl habría debido tomar la iniciativa de defender el rebaño confiado a sus cuidados, pero Saúl no se preocupaba por Israel, a menos que Israel se relacionara con su persona. Y por eso podemos afirmar que exponer su vida para defender al pueblo era algo que jamás habría tenido cabida en su corazón egoísta. ¿Están dándose cuenta de esto? Este es el egoísmo del hombre religioso, como Saúl. Esto no era algo que iba a alimentar su carne, esto no le iba a dar ningún beneficio propio, esto no alimentaba sus intereses personales, por lo tanto no estaría dispuesto a entregar su vida por ese pueblo. Y no solamente no podía ni quería actuar él mismo, sino que habría querido paralizar las energías de aquel que manifestaba los frutos del principio divino implantado en él y que demostraría ser absolutamente capaz de cumplir la tan elevada función que el propósito de Dios le había asignado y que había sido ungido para este fin. No importa que era un muchacho joven, al Señor no le importó que era rubio o que era pelirrojo o que era pequeño o la edad de él, no le importó si era pastor de ovejas, si él era el último de la familia de su padre Isaí. El Señor le había asignado y le había ungido para una misión y para un ministerio particular. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor era el único que podía elevarlo para esa función, para ese propósito, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. No importa si alguien dice, no, pero ¿cómo esta persona puede hacer tal cosa? ¿Cómo esta persona puede predicar? No puede predicar porque es mujer, no puede predicar porque es niño, no puede tener dones del Espíritu porque es muy joven, etcétera, etcétera. Dios no mira nada de todo eso. El enemigo y aún la iglesia moderna me lo han dicho a mí y te lo dirán a ti también. No podrás tú, así como Saúl se lo dijo a David. Era verdad, pero Jehová era capaz y David se apoyaba simplemente en la fuerza del brazo de Dios. Su fe echaba mano del poder de aquel que apareció a Josué bajo los muros de Jericó, con una espada desenvainada en su mano, el príncipe del ejército de Jehová. David sentía que Israel no había dejado de ser el ejército de Jehová, por más decaído que estuviere, si se lo compara con lo que era en los días de Josué. Sí, Israel todavía era el ejército de Jehová y la batalla también era la batalla de Jehová, de la misma forma que lo era cuando el sol y la luna fueron detenidos en su curso a fin de que Josué pudiese ejecutar el juicio de Dios sobre los cananeos. La simple fe en Dios es lo que sostenía el espíritu de David, aunque Eliab lo acusara de orgullo y Saúl hablara de su incapacidad. Esto es tremendo, hermanos. Este es el final del programa de hoy, pero realmente es una bendición que levanta el alma, levanta el espíritu, llena de fe, llena de confianza y me ha sido de gran bendición a mí y espero que haya sido
de gran bendición a ustedes también. Que el Señor les bendiga. I walked through a valley so dark and so low. You see, the sun, it did not shine there. Oh, but a lily did grow. I cried to my Father, oh, how can this be? He said, can't you see, child? Until I reach the top, and there sprang a fountain in a dry, barren spot. Once again, my heart questioned, oh, how can this be? Again, my Jesus whispered, Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.